Buenas noches, bienvenidos a Palabra de Honor, que sale los lunes a esta hora, 23, los martes a las 16 y el resto de la semana en horarios variados. Nuestro invitado de hoy es alguien que ha estado ya en nuestro programa, es el rabino Marcelo Polakov, con quien vamos a conversar sobre este fenómeno que nos enorgullece a los cordobeses, es que aquí haya una convivencia cooperativa y amistosa entre las tres religiones monoteístas, que en otros lugares del mundo no solo no tienen nada en común, sino que están enfrentados y hasta en guerras sangrientas. Sí, en la visita de hoy hemos conseguido con un gran esfuerzo de producción. El rabino Marcelo Polakov excede su situación de judío en la esfera cordobesa. Es un judío que ha trascendido. Ha sido 2 veces presidente de la Asamblea Rabínica Latinoamericana. Y excede también su posición de rabino. Es un hombre de consulta, no solo de los judíos, sino de los cristianos, de los islámicos y de la gente de buena voluntad. Es un hombre que tiene relación con el Papa, es un hombre que es amigo del arzobispo, es un hombre que es amigo del padre Sotera, de manera tal que vamos a conversar con él sobre el tema que has mencionado, pero el primer tema va a ser un tema que no podemos dejar de tratarlo, que es la noche de los cristales rotos. Creo que hay también algo vinculado con un acontecimiento que los cristianos hemos celebrado en Roma hace poco. Sí, señor. La sorpresa. Eso lo van a saber cuando vean la entrevista. ¿Nos acompaña? Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. El populismo es un tema del cual he hablado muchas veces. Quizás algunos dirán que es un tema repetido e incluso una especie de obsesión mía. No sé si llega al nivel de obsesión, pero sí de preocupación, porque creo que la Argentina, en su etapa de decadencia que lamentablemente todavía estamos padeciendo, ha tenido mucho que ver el populismo. Y quería hoy hacer unas nuevas reflexiones sobre el populismo y además matizarlas con un video que a mi juicio es muy elocuente del contenido del populismo que hemos sufrido los argentinos. Ustedes saben que en el populismo hay varias características. Una de las características es la apropiación de la demanda social, es decir, el populista es el intérprete de las necesidades del pueblo. Este concepto del pueblo también está muy matizado en el populista, porque el pueblo no es, como en toda democracia, la suma de las decisiones de cada uno de los ciudadanos expresadas en el voto. No, el pueblo es una parte del pueblo, es la parte del pueblo que obviamente adora e idolatra al líder, y él es su intérprete. El resto no es pueblo, es incluso en algunos casos el antipueblo. ¿Por qué? Porque no está dentro de este selecto grupo que ha elevado a la categoría de semidios a su líder. Ahora, esa demanda social se satisface en el populismo a expensas de la producción, lo cual significa que, en definitiva, puede haber un bienestar ficticio durante un corto tiempo y después termina
obviamente en una terrible hecatombe, en un desastre económico de proporciones descomunales. ¿Por qué? Porque cuando se ataca a la producción para poder satisfacer en forma inmediata las demandas de las clases más necesitadas, se termina por perjudicarlas, porque al no haber productividad, no hay producción de riqueza, no hay demandas de trabajo y esa gente cada día va a ser más pobre. Es lo que solemos llamar en un lenguaje vulgar, pan para hoy y hambre para mañana. Para el populista toda necesidad es un derecho y todo gasto es una inversión, lo cual desde el punto de vista económico es una barbaridad. Y lo otro desde el punto de vista de la política tampoco es cierto. No toda necesidad es un derecho, toda necesidad tiene que despertar quizá la conciencia social para satisfacerla, pero no genera un derecho. Los derechos están consagrados expresamente en la Constitución y no existe el derecho a que otro me pague a mí lo que yo no puedo pagarme. Existe sí un deber moral que tenemos todos de asistir al necesitado, pero no es porque haya un derecho de ese necesitado a ver satisfecho por parte de otro su necesidad. La movilización de las masas es también un fenómeno que al populista le fascina. Una movilización que tiene un fuerte componente de lucha de clases, es decir, el odio al rico, el rico siempre es malo, es el responsable de que el otro sea pobre, por supuesto con la excepción de los ricos, y a veces inmensamente ricos, que sí llegaron a ese nivel gracias a los favores del populista. Con lo cual estamos ante la presencia de un grupo de gente que trabaja para el pueblo y que se ha enriquecido ayudando al pueblo. El populista quiere sustituir las instituciones republicanas, le molestan. O sea, para algunos hasta las han llegado a calificar como sutilezas burguesas para dominar. Les molesta el control, no les gusta ser controlados. El que lo controla evidentemente se está poniendo obstáculos a su tarea en favor del pueblo. Y al no haber control, obviamente aparece inexorablemente la corrupción, que es un fenómeno que viene inmediatamente cuando los que gobiernan y administran dineros ajenos no son controlados. Y por último el culto a la personalidad, ese culto que hemos visto a través de una expresión que solemos usar, que es el caudillismo, y que en el fondo es una nueva expresión de la monarquía, es esa especie de tributo que se hacía casi religioso al monarca en los tiempos en que estos adquirían un carácter absoluto. El caudillo populista, necesita, por supuesto, que su personalidad sea exaltada a una categoría por encima del resto de los mortales. Bueno, no voy a entrar a las razones por las cuales en América Latina o en América Española se ha dado tanto este fenómeno, pero es un tema para analizarlo, por cierto. El populista es el intérprete de la verdad, de su verdad, que es la verdad única, es la verdad del pueblo. Y él nos alumbra el camino, él nos dice por dónde hemos de ir y él nos distribuye bienestar, con lo cual está destruyendo la cultura del trabajo y sustituyéndolo por la cultura de la dádiva. Ya el bienestar no depende del esfuerzo de cada cual, sino de la generosidad del líder populista, por supuesto sin dinero propio, sino con dinero de los demás. Y además hace uso de la palabra en forma abusiva, porque al ser el intérprete, él es el que tiene que estar permanentemente expresando esa verdad que está en sus manos y que él, iluminado, sabe dónde está, dónde buscarla. La libertad de expresión le molesta en los demás, porque evidentemente entre esas voces hay algunas que no aplauden lo que él hace y eso para él es inaceptable. Entonces, además se exalta el nacionalismo hasta niveles de fanatismo y de odio al extranjero, al otro. El nazismo y el fascismo han sido un ejemplo muy claro de cómo el populismo exalta este sentimiento de amor a la patria que es sano en un nacionalismo ramplón, xenófobo, chauvinista. El odio en los últimos 80 años es a la potencia más poderosa, que es los Estados Unidos, que llegó, en el caso de Chávez, ya una cosa grotesca, por supuesto, lo mismo en el caso de Castro, etc. Y la sociedad queda dividida, ellos y nosotros. Puede ser de derecha, puede ser de izquierda, puede incluso asumir en cada momento un ropaje que le convenga. En general hay una formalidad democrática, pero una forma de ejercer el mando dictatorial y mucha vinculación con el militarismo. Muchos populismos latinoamericanos han nacido de un golpe militar. De hecho, el peronismo, que es la expresión quizás más compicua
de lo que es el populismo en nuestro continente, nace de un golpe, es decir, Perón llega al poder en un golpe, el golpe fascista de 1943. Y hablando de Perón, les voy a mostrar ahora, si el director nos acompaña, un video sobre el cual no voy a opinar, simplemente quiero que ustedes lo vean y la opinión queda después para ustedes. Adelante, señor director, si es usted tan amable. Seremos implacables y fanáticas. No pediremos ni capacidad ni inteligencia. Aquí nadie es dueño de la verdad, nada más que Perón, y antes de apoyar a un candidato, cualquiera sea su jerarquía, le exigiremos en blanco un cheque de lealtad a Perón, que llenaremos con su exterminio cuando no sea lo suficiente hombre como para cumplir. Y ya estamos, nuestros ejércitos civiles de mujeres, adiestradas y adoctrinadas para enseñarle e inculcarle al niño que el alma de la patria, antes que en las escuelas, lo forman las madres argentinas en la cuna, que les enseñamos a quererlo a Perón antes que a bendecir los nombres propios. La escuela primaria constituye entonces el primer escalón de captación y del adoctrinamiento de la futura ciudadanía al movimiento justicialista. Esta exigencia impone al personal de preceptores, maestros y profesores una profunda identificación con los postulados de la doctrina. Los directores de las grandes reparticiones serán responsables de la identificación ideológica de los agentes de su dependencia, a fin de eliminar de ella los funcionarios que no estén plenamente identificados con el gobierno, con la doctrina y con el movimiento justicialista. Cuando hablan hay que ganar la calle y mantener la calle. Yo me acuerdo con el sindicato de madereros. Hicimos preparar 300 carrotes así grandes, gruesos, así con un clavo en la punta y dije, bueno muchachos, hoy ganamos la calle. Esa tarde dimos la orden, salimos 500, con 500 hombres, recorrimos Florida, rompimos todas las cabezas que encontramos y todas las vidrieras y todo, y al día siguiente éramos dueños de la calle. Creo que según se puede ir observando, vamos a tener que volver a la época de andar con el alambre de fardo del bolsillo. Eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla? No se necesita libertad política, ahora se necesita libertad para trabajar para el país. Ninguna libertad política. En eso somos tiranos, dictadores. Bueno, como les digo, ningún comentario de mi parte, simplemente ustedes sacarán las conclusiones de acuerdo a su criterio. Vamos ahora a la entrevista. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Marcelo Polakov, como les adelantó Eduardo, es un hombre de prestigio en Córdoba,
ha sido el presidente de la Asamblea Rabínica Latinoamericana, hoy es el encargado de del diálogo entre religioso de parte del judaísmo, e integra el Comipaz, esta maravilla que realmente yo como cordobés me siento orgulloso, a donde conviven las tres religiones monoteístas desarrollando acciones comunes y mostrando cómo es perfectamente posible, bajo la pauta del respeto mutuo, la amistad entre quienes profesamos religiones diferentes. Bienvenido, Marcelo, como siempre. Gracias. Bienvenido, Marcelo, y gracias por venir. Sabemos que sos muy ocupado. Vamos a empezar a hablar antes de un tema no tan agradable como el que ha sugerido Prudencio, porque llega la fecha y tenemos que... Yo quiero hablarlo. Es el tema de la noche de los cristales rotos. A mí me gustaría, Marcelo, vos sos un experto en historia, que nos cuentes un poco desde adentro, porque vos perteneces a la comunidad judía, sí, este fenómeno histórico-sociológico que ocurrió hace casi ya 70 años. Sí, en realidad en 1938, en el contexto de una Alemania de posguerra, ¿no?, de la Primera Guerra, en donde muchos miembros del pueblo judío habían sido condecorados en las batallas, ¿no? Muchos militares judíos que participaban del ejército alemán. Increíblemente terminó la Primera Guerra y a pesar de la derrota, con sus condecoraciones puestas, fueron víctimas, algunos pocos años después, de una especie de conspiración, teoría conspirativa que empezó a prender en las masas, basadas básicamente en el populismo que hablaba Prudencio hace un ratito, en donde se encontró como chivo expiatorio de los problemas que tuvo Alemania al 0.76% de su población, que ese era el número de los judíos alemanes alrededor de estos años 30. Qué importante debió haber sido para hacerla el responsable. Entonces, Marcelo, si te he entendido bien, estos judíos fueron condecorados porque pertenecían al ejército alemán, es decir, eran alemanes. Pero por supuesto, orgullosos. Arriesgaron su vida por Alemania. Por supuesto, como corresponde a cualquiera que vive en un país. Bien, continúa, que es ciudadano de ese país. En este contexto medio así de ebullición, de también hiperinflación, en los años 30, la Gran Depresión que también influyó en Europa, con el ascenso del nacionalsocialismo al poder, especialmente cuando Hitler es nombrado canciller en 1933, en 1935 empiezan a dictarse una serie de leyes, entre comillas, con cierta legalidad, pero de legitimidad nula, en donde ya, por ejemplo, se prohibía, si uno era parte de la comunidad judía, tener acceso a determinados lugares, tipo leyes raciales, ¿no? Cuando además el judaísmo nunca fue una raza. Pero bueno, en ese contexto, en 1938 se utilizó una excusa acerca de una especie de atentado / asesinato en París de un miembro del consulado alemán en manos de un judío a cuyos padres en Polonia habían deportado los nazis, perdón, de Alemania. Y bueno, se llama Herschel Grispan, no importa, se utilizó como excusa y el 9 de noviembre a la noche se organizó de manera absolutamente coordinada una especie de bandada de nazis que salieron a matar gente. Hubo aproximadamente entre 90 y 100 víctimas mortales esa noche, 30.000 miembros de la comunidad judía de las 600.000 que en ese momento había en Alemania fueron deportados a campos de concentración que estaban siendo inaugurados, de hecho. ¿Cuántos sobrevivieron la guerra? No, prácticamente ninguno. Y en esa noche Los Cristales se llamó así porque 1.500 y pico de sinagogas, prácticamente la totalidad de las sinagogas que había en Alemania fueron incendiadas y vandalizadas, y los negocios de propiedad de la comunidad judía también fueron todas sus vidrieras rotas, se saquearon, bueno, una especie de escenario que anticipó lo que después iba a ser organizado ya en masa y de una manera industrial, que fue lamentablemente el Holocausto, la Shoah. O sea que la Noche de los Cristales marca como una especie de señal, como de alerta, que no se tuvo, y hoy es como considerada el preludio de la destrucción de la judería europea, en donde, bueno, al finales de 1945, prácticamente 6 millones de personas fueron asesinadas por su condición de judía
¿Y esa conmemoración cómo se va a hacer, Marcelo? Esa conmemoración tiene un estilo extraño y la verdad que es en cierta manera también apasionante, porque la solemos hacer en compañía del mundo católico y la hacemos en conjunto. Es una pequeña celebración que está basada en un texto que se escribió en Estados Unidos a cargo de un rabino y un obispo en la década del 60, y ese modelo lo seguimos utilizando en varios países. Aquí en Córdoba lo venimos haciendo con la comunidad católica hace varios años. Este año va a ser en la Iglesia de la Compañía de Jesús, este jueves a las 6 de la tarde, jueves 10 de noviembre. Están todos invitados, obviamente. Y los textos que se eligen allí son textos vinculados a textos bíblicos, pero también a textos históricos en el sentido de sacar testimonios reales, históricos, de gente que desde la tradición cristiana se ocupó activamente de intentar salvar gente que estaba en situación de debilidad y por supuesto con su peligro de vida, como era la mayoría de la comunidad judía en esos años. Marcelo, repetí entonces, el jueves a las 6 de la, a las el jueves 18 a las 18 horas en la Iglesia de la Compañía, en la Compañía de Jesús. Exactamente. Y esto es un acto que lo suele organizar la Bnei Brit, que es como una especie de hermandad judía que tiene como 100 y pico de años, y es un acto bastante emotivo, siempre se pone algo de música, y se escuchan palabras, a pesar del dolor, de esperanza, porque la verdad es que yo recordaba un caso espectacular, muy paradigmático a mi gusto, un caso histórico de algo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, que si tengo un minuto se los comento. Por cierto. Cuando ya era en julio de 1941, Polonia estaba dividida en dos, ya una parte la Unión Soviética la había ocupado y otra parte el ejército nazi. Se pasa ya el ejército nazi a la zona como que se habían distribuido con la Unión Soviética y entran a un pueblito que se llama Jedwabne. Bueno, por supuesto, un pueblito chiquito, 3.000 y pico de personas, la mitad de la población era judía. Increíblemente los meten a los 1.200, 1.300 judíos que habían allí, 7 sobrevivieron, que son los que contaron el relato, adentro de un granero, y el ejército nazi los quema vivos. Que en principio, más allá del horror, era una escena que se repetía. En dos pueblos vecinos, en un radio muy pequeño, de 5 kilómetros cuadrados tal vez, uno ya, me acuerdo los nombres, Ticutín y el otro Vigoda, pasó lo mismo. Llega el ejército nazi, quiere eliminar a las personas de la comunidad judía, en un pueblo los ayudan, ¿no? Y en el otro pueblo los esconden. Es decir, gente con el mismo patriotismo, entre comillas, el mismo nivel cultural, económico, social, en 3 ciudades, en una ayudan a asesinar gente, a sus vecinos. En otra hacen caso omiso y ven como los nazis hacen asesinatos en masa, y en otra salvan a sus vecinos. Y uno dice, qué fantástico, porque esto es un ejemplo pequeño de algo que pasa todos los días hoy. Y uno, como sigue confiando en que no hay determinismo, llevado al extremo, en situaciones extremas, uno no sabe, uno confía en que puede llegar a estar del lado de las víctimas, pero también tiene el potencial de ser victimario o de ser un observador pasivo que no se mete. Entonces, en este espacio pequeño de algo que sucedió en 1941, vinculado al tema de la Kristallnacht en última instancia, uno aprecia, en cierta forma, cómo los seres humanos tenemos a disponibilidad un abanico hermoso. El libre albedrío. ¿No? Que es el libre albedrío. Y de allí en más, nada te condena. Es decir, en última instancia te condena tu hecho posterior. Exacto. Pero vos no estás... a ti mismo. Exacto, no estás atado a colaborar con los asesinos, ni estás atado a hacerte el indiferente. Bueno, uno puede también hacer lo otro, ¿no? Así y la verdad que, bueno, quién sabe qué haremos en situaciones Vamos a así. hacer un pequeño corte, Marcelo, seguimos enseguida.
Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Marcelo, yo decía al comienzo que la existencia en Córdoba del Comipaz es para los cordobeses de buena voluntad realmente un motivo de orgullo. Cómo se puede probar precisamente con lo que decías antes, cómo el hombre puede asumir distintas actitudes ante determinadas circunstancias, y en Córdoba hemos elegido precisamente la convivencia cooperativa. Yo tengo un recuerdo muy cariñoso de una persona con la cual fui amigo a pesar de la diferencia de edad, que se llamaba Alberto Vélez. Alberto fue el gran impulsor, allí por los años 50, de la creación de una institución de convivencia y cooperación entre judíos y católicos. En un momento difícil, donde el peronismo había asumido algunas actitudes hostiles hacia la población judía. ¿Lo has conocido, Alberto? No. ¿No has tenido ocasión? ¿Has oído hablar de él alguna vez? No, hasta hoy no. Bueno, te invito a que lo converses con los que tengan algunos años más y te cuenten lo que hizo Alberto. Estuvo incluso un homenaje que la comunidad judía le rindió en el Museo Genaro Pérez hace ya, antes muriera por cierto, hace muchos años, ¿no? Yo creo que ese fenómeno que me decían que incluso cuesta, la vez pasada me decía un amigo nuestro, que cuesta repetirlo en otras ciudades de la Argentina, no es fácil que se... No, parece como que no es fácil, eso también tiene que ver con internas propias de cada una de las tradiciones religiosas. Me acuerdo que una vez nos resultó muy extraño de la Cancillería, habrá sido el año 2007, 2008, por ahí, nos llamaron para que diéramos un seminario en el Palacio San Martín, en la Secretaría de Culto, a ver cómo se podía hacer para, como entre comillas, exportar este modelo del Comipaz a otras provincias argentinas, por supuesto también a Buenos Aires. Y bueno, lo hicimos, pero finalmente no se logró, porque esto depende de cada liderazgo, no de otra cosa. Una pregunta al rabino. Sí. Cuando yo era chico, antes del concilio, yo nací antes del concilio, las religiones buscaban llevar individuos de otras religiones a su religión, es decir, convertirlos. Era muy importante la actividad del misionero que convertía gente de otras creencias y las llevaba a su religión. ¿Cómo concilia esa, digamos, tradición con la actual posición del Comipaz, donde las tres religiones monoteístas se han dado la mano? Primero, yo te puedo decir desde en nombre de la tradición judía, nunca fue una tradición misionera. Desde hace prácticamente 4000 años de historia judía, siempre el pueblo judío entendió que había distintos caminos hacia lo divino y que si uno era buena gente estaba bien, podía ser buena gente católico, buena gente islámico, todo bien, no había por qué decirle al otro, vení conmigo porque vas a tener, no sé, acceso VIP en el cielo. Entonces eso, que era un mensaje y sigue siendo bastante democrático, a veces eso costó sangre, ¿no? Pero bueno, a la larga me parece que en última instancia el Comipaz funciona y el diálogo interreligioso funciona cuando uno acepta con humildad que tiene solo una parte de la verdad. Puede entender también con todo derecho y que eso lo quiere como transmitir al resto, pero evidentemente cuando uno se sienta en una mesa de diálogo interreligioso, si tiene como agenda oculta convertir al otro, eso no va a funcionar, y menos si está explícito. Yo creo que nosotros de manera implícita y también explícita aprendimos, ya van 18 años,
de Comipaz aquí, aprendimos a darnos cuenta y a acariciar la idea de lo parcial como un reflejo de lo mejor que ha expresado Dios en su creación. Nada es total. Los totalitarismos que recién vinculado al populismo mencionaba Prudencio es una evidencia absoluta, paradójicamente, de que aquellos que se quieren hacer cargo del todo terminan violentamente. Nada es total. Qué frase linda, Marcelo. A los católicos nos costó un poco más aprender esa lección, porque a nosotros nos enseñaban de chicos incluso que fuera de la iglesia no había salvación. De manera de que hoy ya creo que esto ha cambiado afortunadamente y el respeto y la posibilidad de aceptar de que el camino hacia Dios puede ser distinto del que uno transita, me parece que ha sido un paso importante. Mira, yo creo que en el relato, uno de los relatos más maravillosos, a mi juicio, del texto de la Torá, del texto bíblico, es el relato de los primeros hermanos, o sea, Caín y Abel, que es un relato con una ironía y una sabiduría para mí magistral, porque más allá de que eran hermanos mellizos, ¿no?, que eso a veces no se nota, el hecho de que uno haya asesinado al otro, justamente siendo iguales en el sentido de hermanos, y todo por el amor total del padre, con P mayúscula, me parece un relato genial en donde uno tiene que verlo y aprendiendo de Caín a darse cuenta por dónde va ese relato, ¿no? Si vos querés tener la atención completa de lo divino, como era cada uno que ofrendó algo y Dios prestó atención a la ofrenda de Abel y no a la de Caín, y Caín lo mató pensando que con eso iba a tener la atención full de Dios, sin embargo no fue así. Cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano?, como si no supiera, y él contesta, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Por supuesto, toda la Biblia y todas las tradiciones religiosas apuntan, cuando están bien leídas, a que uno es el guardián del hermano. Y lo que muy poca gente sabe, que para mí es como la frutita del postre del relato este, es que Caín tuvo un hijo y le puso de nombre a él y a la ciudad que fundó, en hebreo, Hanoch, que quiere decir educación. A veces cuando se traduce al castellano se pierde esto. Es como que Caín aprendió que a través de la educación, cuando está bien ejercida, uno puede aprender a considerar que uno, si ya es hermano de por sí, es parte. Bueno, el Génesis es también para nosotros un texto sagrado. La historia de Caín y Abel la aprendemos desde chicos, así que realmente es muy elocuente y una enseñanza, ¿no? Justo una enseñanza muy Marcelo, quiero volver un poco, no sé si a la política o a la sociología. Este fenómeno religioso del Comipaz, las tres religiones monoteístas que caminan juntos, sin perder su identidad, pero hacia el mismo objetivo. ¿Vos creés que algún día se va a poder llegar a convertir también en un fenómeno político o por lo menos sociológico, no religioso? Porque yo creo que la única solución del fundamentalismo islámico es que los islámicos sensatos se aúnen con los otros sensatos y caminen juntos. Bueno, de hecho, queda un minuto. De hecho, el mundo islámico pertenece al Comipaz y tiene la misma voz en este sentido de moderación que el resto de las tradiciones. Nadie escapa al fundamentalismo, ninguna tradición. Hoy, lamentablemente, la que está como más copada por estos mensajes extremistas, hoy en este contexto, es el mundo islámico. Nosotros tenemos que ayudar al mundo justamente del Islam a cada vez a callar, ¿no?, a dejar con menos espacio y menos poder las voces que pregonan la violencia y el fanatismo, y hacer que las voces del mundo islámico más moderado sean las que tengan prevalencia. De hecho, bueno, también en ese sentido tratamos de ayudar a algo que, por supuesto, que depende más que nada del mundo islámico, pero aquí en la tarea, bueno, de la sociedad árabe islámica es maravillosa en este sentido. Lamentablemente el tiempo no nos deja, pero la sorpresa que yo había anunciado la vamos a tener que dejar para otro momento, que tenía que ver con el nuevo santo argentino, el primer santo nacido en Córdoba. Bueno, les dejamos el video para que lo pasen con la canción que le regaló la comunidad judía. Exactamente eso, la comunidad judía nos ha regalado una canción alusiva al cura Brochero, a San Gabriel Brochero. Es realmente muy interesante para un católico escuchar estos conceptos de un rabino,
porque lo escuchamos desde otra óptica, Marcelo. Quizás vos hablas todos los días de esto, pero yo es la primera vez que escucho muchos conceptos que has dicho vos hoy. Te agradezco profundamente porque igualmente. sé que has dejado otras actividades para poder venir a nuestro programa. Gracias por la invitación. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Mariano Grondona siempre hablaba de los avisos parroquiales. Voy a pasar uno muy brevemente. El Rotary Club y otras instituciones organizan la campaña del pato solidario. Si usted compra un pato que sale $1 por día, 365 pesos, aquí lo tenemos, y lo tira al agua y gana la carrera, se gana un auto. Y si usted la compra de este pato la hace a través del teléfono 425-1067, que son las ventas del Rotary Club, la mitad de ese producido va a la obra del padre Oberlin, que está luchando contra la droga en los barrios marginales de Córdoba. Cambio de tema. Como bien explicó Marcelo, hace ya varios años ocurrió la noche de los cristales rotos. Los alemanes se quedaron impávidos porque dijeron, esto es un problema de los judíos. Los europeos se quedaron impávidos porque dijeron, esto es un problema de los alemanes. Los americanos se quedaron impávidos del otro lado del océano porque dijeron, esto es un problema de los europeos. Todos ignoraron que era un problema de la humanidad. Y como ignoraron eso, pocos años después ocurrió la hecatombe más terrible que ha sufrido la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial, Holocausto incluido. Me voy a referir a eso en mi romance de los cristales rotos. La noche de los cristales rotos llevo en mi recuerdo. Pues si el perdón ennoblece a un individuo o a un pueblo, quitando el odio que tiene siempre pernicioso efecto, el olvido, por contrario, determina que un suceso deje de haber sucedido si ya no hay memoria de ello. La noche de los cristales rotos llevo en mi recuerdo. En 1938, el 10 de noviembre, advierto que el Tercer Reich mostró al mundo su semblante más abyecto y el mundo miró a otro lado con impertérrito gesto. ¿A dónde vas, Alemania, otrora grandioso imperio que sobresalió por siglos en todos los estamentos? ¿No acusas recibo a Europa, cuna de los pensamientos, de libertad y justicia, tanto propios como ajenos? ¿Por qué te distraes
América, ¿no ves lo que está ocurriendo? ¿O crees que te dispensa el hecho de hallarte lejos? La noche de los cristales rotos llevo en mi recuerdo. Cuando los camisas pardas rompieron vidrios, espejos, vitrinas y escaparates de los comercios aquellos cuyos propietarios eran, de acuerdo al mendaz criterio que formulaba el nazismo, más que alemanes, hebreos. La noche de los cristales rotos llevo en mi recuerdo, porque las tropas de asalto, en un accionar siniestro, comenzaron los pogromos, ataques y linchamientos, vejámenes y agresiones, sin enjuiciamiento previo, sin causa justificada, sin motivo valedero, contra quien fuera judío, por el solo hecho de serlo. La noche de los cristales rotos llevo en mi recuerdo. Mataron más de 90 hebreos que detuvieron. Sus casas, sus hospitales, sus escuelas sustrajeron. 1 millar de sinagogas quemaron y destruyeron. 7.000 tiendas judías saquearon sin miramiento y en perfecta sincronía de diabólico proyecto a 30.000 detenidos deportaron en silencio a Buchenwald y Dachau, calabozo cementerio. La noche de los cristales rotos llevo en mi recuerdo. La Crystal Night fue el principio del antirracismo extremo, explicitado sin límites por un nazismo confeso. Malo es que malos mataran a inocentes indefensos, pero mientras los mataban, enmudecieron los buenos. ¿Qué ocurrió con los sensatos ciudadanos que no hicieron nada al ver lo que pasaba y entonces lo permitieron? ¿Qué pasó con las naciones aliadas? ¿No intervinieron con respecto a los derechos de autonomía de los pueblos por terror a Adolfo Hitler y su infame derrotero? ¿O porque el mal de los otros no afectaba sus desvelos? ¿Y quién es más de culpar? ¿Aquellos que mal hicieron o quienes, sin hacer mal, el hacer mal, consintieron? La noche de los cristales rotos llevo en mi recuerdo. Los justos y poderosos, con fútil razonamiento y actitud ambivalente, no condenaron el hecho. Pactaron con Mefistófeles para evitar desenfrenos y en su burda displicencia aquella noche asintieron por omisión indolente, sin ni siquiera saberlo, el horror que se gestaba de un holocausto perverso que tiñó de rojo a Europa, con 6 millones de muertos. La noche de los cristales rotos llevo en mi recuerdo. El maléfico nazismo tiene mi rechazo eterno. Extiendo mi mano amiga a quienes tienen sincero y decidido propósito de reparar el mal hecho. Perdono, pues perdonando elimino el odio y quiero, por sobre todas las cosas, amor en el tiempo nuevo. Y sin embargo no olvido, porque si olvido no puedo mantener por siempre vivos a nuestros hermanos muertos, esa fatídica noche de tan desgraciado evento que en virtud de la memoria viven en nuestro recuerdo. Muchas gracias. Se ha hablado en otra ocasión de la incapacidad del intendente Ramón Mestre para manejar la ciudad de Córdoba, con lo cual puede verificarse con solo salir a la calle y mirar cómo está la ciudad. Pero quiero hablar ahora de 2 episodios que han ocurrido últimamente
que además hablan de la existencia de una red de corrupción de la cual me queda la duda si el intendente es parte de ella, es cómplice, o de lo contrario no las pudo ver. Le pasó por encima de su cabeza, de su cara, y no fue capaz de detectarla, lo cual me indicaría que no sabe lo que pasa dentro de la municipalidad, con el agravante de que muchas de estas cosas ya venían siendo denunciadas y la municipalidad no tomó los recaudos necesarios para solucionarlo. Uno de ellos fueron los negociados existentes entre el CRECE, esta nueva institución para el tema de la basura, para el enterramiento sanitario, y el SURVAP. Nueva institución, no, pues lleva unos años, que ahora ha sido cambiada, por supuesto. El SURVAP es el sindicato de los recolectores, peleado, desprendido del sindicato de camioneros, una guerra sindical brutal entre ellos, y el fiscal anticorrupción ha hecho una denuncia de que hay 2 empresas que están trabajando para CRECE y para el sistema de recolección de residuos y enterramientos sanitarios y para el ESOP, que se llaman Crates e IGEA, y que esas empresas han sido fundadas por Agustín Catrambone, un joven de 18 años que es vocal del SURVAP y es hijo de Pascual Catrambone, que es el segundo del SURVAP, porque ocupa allí el cargo de secretario del Interior y es además director del CRECE y vicepresidente de la Mutual del gremio. Y además, ahora ha sido nombrado director titular de Cormecor, esta nueva entidad que ha creado el intendente Mestre. Este joven de 18 años, por supuesto, hombre que está aquí puesto por su padre, maneja estas 2 empresas. En el caso, por ejemplo, de Crates, que hace negocios con CRECE, con LUSA, con Cotreco, con el ESOP, etc., se contrata consigo mismo, porque es el comprador y el vendedor a la vez. El Crates es una constructora que no tiene empleados, no tiene ningún empleado, tiene sí un patrimonio, entre ellos, por ejemplo, un Audi Coupé 3.2. Y tiene un contrato con CRECE para trasladar tierra desde el enterramiento de Piedras Blancas, que es el que se va a abandonar, a Potrero del Estado. Consiguió ese contrato en el año 2015 porque el anterior adjudicatario, que era la empresa Federico Sociedad Anónimo, lo abandonó porque dijo sorpresivamente que no era rentable. Entonces se hizo cargo CRECE. Y GISE vende insumos y le ha vendido insumos, por supuesto, a todas estas empresas, ¿no? Y hay una acusación y una demostración probada de que había direccionamiento de estas compras y para llevar los contratos hacia esta empresa de la familia Catrambone. Y obligaban a los empleados a buscar listas de precios de otras empresas para luego pasárselas a la empresa IGS y poder ganar las licitaciones o por lo menos ganar el contrato. El solo hecho de la existencia todavía de CRECE, se llama CRECE residual, es de por sí un absurdo, porque lo único que hace es el enterramiento sanitario, pero para ello tiene todavía una estructura como si estuviera haciendo prácticamente todas las funciones que antes cumplía. Su flota fue transferida totalmente a LUSA y a Cotreco, y 300 empleados fueron transferidos al ESOP, pero por supuesto, cuando fueron transferidos, recibieron suculentas indemnizaciones. ¿Por qué? Porque cambiaban de trabajo, lo cual nos ha costado a los contribuyentes de Córdoba una enorme cantidad, que ya me voy a referir enseguida, por este regalo que Mestre le hizo, subsidios por haber sido transferidos de su trabajo. Los sueldos de los directivos de CRECE, esta empresa ya casi inexistente, son también suculentos. Fíjense que en el 2014 la empresa nos costó 45 millones de pesos y en el 2015 135 millones, es decir, en el lugar de irse achicando CRECE residual, va gastando cada vez más. Y en subsidios nos costó de 80 millones en el 2014 a 228 millones en el 2015. El denunciante de todo este negociado es un empleado de CRECE que por supuesto fue expulsado. Es decir, la municipalidad se solidarizó con la familia Catrambone y con los que estaban llevando adelante este negocio. Los lazos familiares en el sindicalismo son muy conocidos. El caso de los Moyano es clave. Por ejemplo, Hugo Moyano tiene varios hijos, Facundo es diputado, Pablo Moyano heredó
heredó como un monarca, como un príncipe, la Secretaría del Sindicato de Camioneros, y ambos están denunciados por estafa en la Mutual. Las mutuales de las obras sociales sabemos que son la caja negra por la cual muchos sindicalistas se han hecho multimillonarios. Hugo Moyano, está denunciado de ser el comprador y el dueño de OCA, aquella empresa que fue de Yabram, una empresa que ya con la desaparición casi del correo postal no puede ser rentable, y sin embargo es el mayor empleador de la Argentina y factura 4.000 millones de pesos al año. El presidente se llama Patricio Farcu, que obviamente la denuncia es que es un testaferro de Moyano. Y además está denunciado por tráfico de drogas, porque claro, transportes es muy fácil. Como no son transportes aparentemente postales, la denuncia dice que transportan droga. Ya en 1989 las oficinas de Moyano habían sido allanadas y se encontró droga. Él dijo que se la habían puesto, y etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto quedó en la nada, se arregló todo. También el culto de la personalidad del que yo hablaba en la editorial se da también en el sindicalismo. Fíjense que la base de CRECE en el Parque Sarmiento, una base de una institución municipal, ahora en manos del ESOP, se llama Mauricio Saillén, que es el secretario general del Surbac. Y un merendero que hay en Villa Libertador, que le hizo la Juventud Sindical Peronista, cuyo presidente es Franco Saillén, por supuesto diputado e hijo de Mauricio, se llama Copa de Leche Pascual Vicente Catrambone. Además está Juan Saillén, otro hijo, que es el líder de la CGT, Rodríguez Peña. Mauricio Saillén y Catrambone además están imputados por el mismo fiscal anticorrupción, fueron imputados en mayo, por usura habitual y administración fraudulenta reiterada en concurso real, por la concesión de préstamos y manejo de dinero de la Mutual Sindical. Por supuesto, esta causa, desde mayo hasta ahora, no hemos tenido noticias de que la justicia se haya ocupado de moverla. El contubernio del ESOP con los sindicalistas es más que evidente. ESOP absorbió 1.000 empleados de Luz y Cotreco, les decía antes, se transfirieron de esas dos empresas a la nueva, la ESOP, y 300 de CRECE residual. Y como les decía, se los indemnizó, nos costó 150 millones de pesos a los contribuyentes, y ya había ocurrido lo mismo, fueron indemnizados cuando en 2008 pasaron de Cliva a CRECE. Es decir, estamos pagándoles, regalándoles porque cambian de trabajo, no porque se queden sin trabajo, porque pasan de un trabajo a otro, los contribuyentes de Córdoba le hacemos estos regalos. El ESOP, que fue inventado por Mestre para eludir licitaciones y el control del Tribunal de Cuentas, ya ha cedido ante el gremio. Al comienzo, la propuesta, el proyecto de ordenanza del ESOP que Mestre presentó ante el Consejo Deliberante, por la presión del SUOEM, Mestre lo modificó y terminó acordando con ellos. A este negociado, que es escandaloso y que esperemos que realmente la justicia esta vez actúe, se suma otro que ha tomado también mucho estado público, que es un negociado terrible en el cementerio de San Vicente. Hay una mafia que está integrada por empleados de San Vicente, algunos de ellos incluso delegados gremiales, que ha sido denunciada por una empleada que por supuesto ha sido amenazada de muerte y la han llevado al padre La Mónaca. Pues cuando se sabe esto, la municipalidad suspende a 6 empleados que estaban involucrados en este negocio de cremación ilegal de cadáveres y de una serie de alteraciones y de irregularidades con montos importantes. Suspende a estos 6 empleados, pero la presión del sindicato hace que en lugar de suspenderlos, levanten la suspensión y los trasladen. Es decir, un intendente que está cediendo permanentemente a las presiones del gremio, aun cuando hay actos de corrupción públicos y escandalosos. Creo que realmente, el señor Mestre lo he dicho ya más de una vez, al señor Mestre de la ciudad de Córdoba le queda muy grande. O no tiene la capacidad, o no tiene ganas de hacerlo, o está dedicándose a otras cosas que no son precisamente poner la ciudad en condiciones. Yo le vuelvo a pedir que reflexione seriamente acerca de la conveniencia de dejar su cargo y que se haga cargo otra persona que tenga ganas de trabajar, honrada, y realmente que se ocupe de que Córdoba salga de este pozo en el cual está, no hace solo 5 años que él gobierna, sino desde antes, pero que en los últimos 5 años la decadencia se ha profundizado hasta niveles que nunca imaginábamos. Sempre
apareció este señor Espeche, líder de Quebracho. Esteche. ¿Esteche o Espeche? Esteche. Esteche ha dicho que si algún juez osa juzgarla a Cristina, puede haber muertos. ¿Eso no es apología de delito? Sí, incitación a la violencia incluso podría ser también. Yo creo que, bueno, en la Argentina sabemos que todas estas cosas son delitos. Si no se persiguen los grandes delitos, los escándalos de corrupción, ¿qué vamos a pensar que la justicia va a ocuparse de estas cosas? Ahí están, dueños de la calle, y nos han convertido a todos nosotros en verdaderos rehenes. Bueno, esperemos que el habitante de Córdoba, el habitante de la provincia de Córdoba y el habitante de la República Argentina, cuando ejerza su voto el año que viene, piense, queridos amigos, a quién se lo da. Esperemos que eso hayamos aprendido al menos. Se nos acabó el programa, nos veremos entonces el próximo lunes, si Dios quiere. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.